¿Cómo estás, Marco? Adriano Mandolesi te saluda. Hola Adriano, ¿qué tal? Saludos a todos, la audiencia. Muchas gracias por conversar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta obligada tiene que ver con lo que mencionaba en la introducción. ¿Qué opinión, qué sensación tenés respecto a esta novela de Argentina con el Fondo Monetario Internacional? Novela que ya tiene un montón de capítulos, Marcos. Claro. A ver, lo primero, mencionabas lo del riesgo país. Hay que entender por qué es un problema y lo más importante que es que por qué creo que al gobierno no le preocupa. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que cuando uno ve una negociación o cuando uno participa en una negociación necesita entender qué piensan las partes que negocian y hay que entender cómo piensa el gobierno. Para eso, lo que recomiendo a la gente es que lea en el documento de evaluación del crédito a Macri que hizo el Fondo Monetario, publicado el 22 de diciembre, en la última parte está la visión del gobierno sobre el préstamo, de este gobierno, ¿sí? Sobre el préstamo, y deja entrever muchas cosas que me parece fueron dejados de lado, en general, por la prensa y en el análisis, y que muestra mucho de cómo piensa el gobierno. Y ahí vamos a este tema. A ver, primero, ¿qué significa el riesgo país tan alto? Para que se entienda, es cuando es tan alto significa la tasa a la que se puede endeudar un país o las empresas del país es demasiado alta, lo que significa que el país pierde acceso a los mercados. Es decir, a este nivel de riesgo país, la Argentina no tiene, ni las empresas de la Argentina tienen acceso al mercado. Y eso es un problema, porque en el mundo todos los países, todas las empresas se financian, se endeudan, ¿sí? Para o pagar viejas deudas o para emprender expansión. Es decir, las empresas argentinas comparadas con empresas del resto del mundo tienen un déficit, un problema, una problema de competitividad porque no pueden acceder a los mercados, con lo cual les dificulta su expansión. Entonces, esto es lo primero. Y lo que nos quiere decir también es que la negociación de la deuda, la renegociación que hizo este gobierno fue un fracaso. Ahora, un fracaso desde nuestro punto de vista, y ahí voy al punto de vista de ellos. Yo creo que nunca fue el objetivo de ellos que la negociación lleve a una baja del riesgo país y por lo tanto un reacceso a los mercados. Porque no quieren el acceso a los mercados. Lo ven indeseable el acceso a los mercados, ven indeseable el endeudamiento. ¿Sí? Es decir, ellos no cuentan con que la Argentina o sus empresas se endeuden. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es un objetivo tampoco de la negociación con el Fondo Monetario que vuelvan a entrar capitales a la Argentina. No es el objetivo, no es lo que están buscando. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque la negociación fue un fracaso, según yo creo la visión de la gran mayoría de los economistas de este mundo, ¿sí? Pero no fue un fracaso, me parece a mí, para el gobierno, porque lo único que el gobierno quería era no pagar. Lo único que no quería era que durante su mandato no le caigan fuertes cargas de intereses y amortizaciones, y es lo que logró. Y con el Fondo Monetario está buscando lo mismo, no busca amigarse con el mercado, no busca que un acuerdo con el fondo genere una ola de optimismo y que vengan capitales a la Argentina y eso permita a la economía salir. No creen en eso, lo único que quieren es no pagar. Claro, pero da la sensación que justamente no pagar o no buscar capitales que ingresen es patear. Por un lado, los problemas para más adelante es para el mediano y largo plazo. O sea, que dentro de unos años vamos a estar discutiendo los mismos temas. Y por otro lado, cualquiera que leyó un libro de economía básico, inicial, dice que el objetivo de los mercados capitales es canalizar ahorro a inversión. Y sin inversión es imposible pensar en crecimiento económico, Marcos. Pero es que no lo ven así, Adriano, ese es el problema. El problema es que fíjate que de ahí, de esa visión, si uno empieza a conectar puntos acá, surge ese concepto que tienen los economistas del gobierno y una parte de la profesión argentina que se llama la restricción externa. Ellos te dicen, el principal problema de la Argentina es la restricción externa. Adriano, esto no existe en ningún libro de texto, no se enseña en ningún lugar del mundo el concepto de restricción externa. ¿Por qué para ellos sí es un problema? Porque vos tenés una restricción de dólares cuando no esperás que te venga ningún dólar voluntariamente a financiar tu país y tus empresas. Entonces, vos contás con una cantidad limitada de dólares, que es lo que podés lograr con el superávit comercial, y según esa visión, los tenés que administrar, y por eso tenés todos los cepos, los controles a las importaciones, etc. Esa visión es la que ellos la que impusieron desde que llegaron al gobierno, y es la que genera un gran daño a la Argentina en el mediano plazo. Pero lo que tenemos que entender es que no busca esta negociación con el Fondo Monetario por parte del gobierno, no busca lograr una ola de optimismo que devuelva las inversiones a la Argentina, porque no lo quieren, no lo piensan así. Lo único que quieren es no pagar y no ajustar.
Ahora, ¿qué pasa si justamente no se logra este acuerdo? Porque por la posición de Washington durante la última semana parece ser bastante dura respecto a presenten un programa macroeconómico integral. Desde el gobierno dicen no vamos a presentar un programa macroeconómico integral porque no creemos en eso, como bien señalás vos, Marcos. Bueno, ¿qué escenario se abre si finalmente no hay acuerdo y Argentina dilata los problemas, se patean para más adelante, pero finalmente no se pagan en marzo la suma de pagos que se deberían abonar al organismo internacional de crédito? Bueno, creo que lo que pasaría es como una profundización del modelo que vinieron implementando hasta ahora, es decir, el no pago, el default con el fondo, además de tener implicancias, digamos, reputacionales importantes, lo que implicaría es que perderíamos acceso a fuentes de financiamiento como el Banco Mundial, el BID, etcétera, los cuales además le debemos dinero. Creo que tenemos amortizaciones, entre interés y amortizaciones tenemos que pagarle este año, ponerle 2.500 millones de dólares, creo, entre a BID, Banco Mundial, etcétera. Entonces, generalmente esas deudas no se pagan, sino que de nuevo, tenés vencimientos, pero te dan un crédito. Los créditos son para proyectos, pero te dan crédito para proyecto esto, proyecto otro, y le vas repagando poco o no le repagás o obtenés financiamiento neto. Entonces, el problema es que en ese caso tendrías que repagarle, como no creo que Argentina quiera entrar en default con esos organismos, van a tener que, con esa restricción externa que ellos hablan, dedicar 2.500 millones de dólares más para poder pagarle a esos organismos, lo cual implica más controles a las importaciones, más cepo, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, al no tener esa fuente de financiamiento, y dado que ellos dicen que no quieren ajustar el déficit fiscal, lo que te implica es que va a haber más financiamiento monetario aún del déficit fiscal, lo cual implica más inflación y también más brecha. Entonces, lo que yo creo que veríamos entonces una profundización del modelo, donde hay un déficit que se financia con emisión, entonces, que te hace crecer la inflación y te hace crecer la brecha y te hace crecer los controles para manejar esta, entre comillas, restricción externa autoinfligida. Marcos, mencionaste recién la importancia de un programa que coordine expectativas. Bueno, ¿qué principios debería incluir este programa integral de coordinación de expectativas? ¿Y cómo podría avanzar el gobierno en ese programa? Bueno, a ver, un programa así no va a pasar, Adriano. O sea, a ver, lo que te quiero decir es porque ellos no creen en eso, ellos no creen en ese rol de que un programa integral te genere entusiasmo y por lo tanto te ingrese de nuevo ingresos de capitales y mayor inversión. No creen en eso. Ellos creen en el Estado como orientador, como impulsor de la actividad económica. Entonces no va a pasar. Lo que puede pasar es una versión limitada de eso porque se asustan y terminan arreglando algo con el fondo. Convengamos, o sea, es decir, acá, si ellos llegan a un acuerdo con el Fondo Monetario es porque se asustaron, porque algo pasó en las próximas semanas, por ejemplo, tener un blue mucho más alto del que está ahora, por un ejemplo, que es lo que yo creo que puede llegar a pasar, y se asustan, y entonces el fondo los va empujando para firmar algo que se parezca a un programa integral. Nunca va a ser un programa integral, porque un programa integral implica medidas de crecimiento micro, y este gobierno no va a implementar medidas pro crecimiento micro porque no entiende la micro, no entiende la generación de riqueza, no entiende lo que necesitan los empresarios en la Argentina para emprender, para invertir, etc. Entonces, lo que podemos ver es una versión crota, vamos a poner así, de lo que vos dijiste. Y la versión crota lo que te va a intentar hacer el Fondo Monetario es que vos, bueno, por lo menos estos desequilibrios macro, estos desequilibrios fiscales que te generan esa emisión gigante que tuvimos 2020-2021, disminuyan, ¿sí? Y que mediante una devaluación del peso se te genere, digamos, una contracción, digamos, vía precio de las importaciones, no vía regulaciones, que te permita generar un superávit comercial y acumular reservas. Entonces, y con eso tirar hasta 2023. Esto yo creo que lo que podemos apuntar ahora con un acuerdo con el fondo, Adriano, no es un programa integral, es a limitar el daño. Yo creo que a limitar el daño de acá al 2023, porque si el gobierno no firma con el Fondo Monetario, el daño va a ser muy grande. Contundente lo que nos destacás, Marcos. Por último, para no robarte más tiempo, dado este escenario que describiste muy bien, ¿qué recomendaciones le estás haciendo a los empresarios, a los trabajadores, y que nos podés comentar ahora al aire para que escuchen también nuestros oyentes? Bueno, a ver, a los empresarios para la parte, para la parte operativa es potencialmente, digamos, no lo sabemos, se vienen muchas restricciones a las importaciones, con lo cual estar siempre bien
desde el punto de vista de insumos, siempre lo más cargados posible de insumos. Entonces, no dejarse esto de lean production como los japoneses, viste que casi no tiene inventarios, no existe acá. Hay que estar siempre bien cargado de insumos. Desde el punto de vista financiero, como uno no sabe exactamente qué va a pasar, lo mejor es estar hedgeado, y esto se lo digo a la gente también, lo mejor es estar cubierto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo obligaciones de pagar pesos en el futuro, y esos pesos que se van a ir ajustando con inflación, estar en activos con SER. Si yo tengo obligaciones en dólares oficial, estar en bonos indexados al dólar, o sea, es como que, como no sabemos bien cómo se va a dar toda esta dinámica, es no intentar timbiar. Para los empresarios, yo estoy hablando de las empresas no financieras, ¿no? Para el que no está buscando un retorno, sino que está protegiendo su capital. Entonces, eso, ser cautelosos, aguantar el chubasco, yo creo que la Argentina, después de esta experiencia tan traumática, me parece que hay que haber mucho más plafón para hacer reformas en el 2023, y que van a ser reformas que se van a hacer mucho más frontalmente, mucho menos gradualmente. Entonces, son momentos de ponerse el casco, aguantar, y tener estos 2 años esperando que ojalá firmen un acuerdo con el fondo para por lo menos limitar el daño. Marcos, nos quedamos con esa idea, aguantar el chubasco. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, saludos a todos los oyentes.